Bueno, como le informé hace un minuto, esta mañana el Banco de México incrementó 25 puntos base su tasa de interés, con lo que se ubica en 3.25%, señalando que observa todos los determinantes de la inflación y diciendo que una ausencia de este ajuste podría generar una depreciación desordenada de la moneda nacional. Para comprender un poco más este tema, saludo con mucho gusto y agradezco la presencia en este programa del doctor Agustín Carstens, el gobernador del Banco de México. Doctor Carstens, ¿cómo estás, Agustín? Gobernador, buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches. Un gusto estar en tu programa. Doctor Carstens, Agustín, ¿cuáles fueron los determinantes que se consideraron en esta ocasión para esta decisión el día de hoy de elevar 25 puntos base la tasa? Como es bien sabido, nos encontramos a nivel de inflación históricamente bajo. Las presiones inflacionarias están estables hasta el momento. La brecha del producto está negativa. Entonces, eso indicaría que las tasas quizás no las deberíamos modificar, pero por otro lado, tenemos la circunstancia de que los flujos de capitales son muy volátiles y responden mucho al diferencial de tasas entre México y Estados Unidos. Entonces, con el movimiento de la Reserva Federal el día de ayer, ese diferencial se amplió y eso podría generar movimientos erráticos en el mercado cambiario y eso podría afectar las expectativas de inflación y la inflación. Entonces, por eso decidimos ajustar nuestro nivel de tasas de interés de tal forma que no se afectara el diferencial de tasas y se procurara en la medida de lo posible que hubiera más estabilidad en los flujos de capitales. Agustín, en el comunicado de hoy se dice que, bueno, el crecimiento lento que hay en la zona euro, en Japón, por ejemplo, la expansión que hay en Estados Unidos y la desaceleración de una economía importante en el mundo como la China, están pesando en todo este juego de variables. Te pregunto, ¿estos factores externos hacia el futuro 2016 seguirán siendo muy importantes? ¿Cuál es el peso ponderado que estos factores externos tendrán en las futuras decisiones de política monetaria? Bueno, sin duda lo más importante son tres elementos. La política monetaria de México con respecto a Estados Unidos, de qué forma está afectando la apreciación cambiaria a la inflación y la brecha del producto, es decir, qué tan bajo o alto está el crecimiento económico con respecto a nuestro potencial. Ahora, por otro lado, los temas relacionados con Europa, con China, con Japón, lo que estamos viendo es que las políticas monetarias de esos países con respecto a Estados Unidos están divergiendo. Eso quiere decir que Estados Unidos está apretando y ellos están relajando su política monetaria. Y eso genera muchos reacomodos de capitales en el mundo y eso incrementa la volatilidad en los mercados. Entonces, en un momento dado, eso podría afectar el entorno en el cual funciona la economía mexicana. Entonces, por eso hay que estar pendientes de esos fenómenos. ¿El riesgo país de México se mueve de manera más sensible por lo que nos estás describiendo? En general, yo diría que sí. Por eso, en el boletín mismo, nosotros... la Junta de Gobierno pues recomienda que México continúe insistiendo en fortalecer su marco macroeconómico, en lo fiscal, en lo monetario, obviamente continuando la implementación de las reformas estructurales, de tal manera que nos distingamos del resto de los países emergentes y eso nos beneficia en los mercados. Gobernador, la decisión de ayer del FED, la decisión de hoy del Banco de México hará innecesario la intervención que hemos visto este año de parte del Banco Central para disminuir la volatilidad cambiaria que hay de peso contra el dólar. ¿Veremos que ya no se venden dólares como vimos este año? Bueno, como bien sabes, en noviembre tuvimos una modificación a la política, concentrando más la intervención
en escenarios mucho más lejanos, que fueran de mayor volatilidad. Hacia finales de enero volveremos a evaluar este mecanismo. Entonces, pues es un poco anticipado saber si habrá condiciones para ajustar ese mecanismo, incluyendo la posibilidad de eliminarlo, pero como digo, es anticipado hacer un pronunciamiento. Tendremos que ver qué sucede de aquí a finales de enero. ¿Hay algún nivel de reservas internacionales en el mediano plazo con el que te sientas cómodo? Yo recuerdo cuando hablábamos de reservas internacionales hace algunos años, pues se incrementó ahora en los últimos años de manera sustancial la Reserva Internacional de México. No obstante, vimos que hubo una disminución por este mecanismo justamente del que estás describiendo. ¿Hay algún nivel con el que el gobernador del Banco Central se sienta cómodo de reservas? No, ciertamente yo me siento cómodo con el nivel que tenemos ahora. De hecho, en las próximas semanas va a estar incrementándose porque el gobierno federal va a estar vendiendo el producto o la utilidad que obtuvo de las coberturas petroleras al Banco de México. Además, hay que tomar en cuenta que tenemos la línea de crédito flexible con el Fondo Monetario por pues entre 65 y 70 mil millones de dólares. Entonces, pues yo creo que eso nos da un buen parque, digamos, para enfrentar cualquier coyuntura en los mercados financieros internacionales. Agustín, ahora mencionabas, justamente está también en el comunicado, el tema de las reformas estructurales y la ejecución que se hace de ellas. ¿Es adecuada la velocidad a la que se están instrumentando las reformas estructurales en este contexto internacional y en el contexto mexicano, por supuesto? Bueno, a mí lo que me gustaría destacar es que ya las reformas estructurales están dando resultados, al grado que, bueno, pues ciertamente se han vuelto un factor muy importante en la inflación. Como decimos en el comunicado, es muy factible que cerremos en inflación este año a niveles cercanos al 2%, nivel históricamente bajo y definitivamente no anticipado. Y esto se debe en muy buena parte a que hemos tenido resultados muy favorables en precios de algunos productos e insumos de uso transversal, como es el caso de los costos de telecomunicaciones, como es el caso de la electricidad, que en algunos casos ha caído hasta cerca del 30%. Entonces, yo creo que las reformas estructurales, al sobre todo abrir mercados, crear oportunidades de competencia, eso debería llevar a precios a la baja, a una mayor productividad, y eso nos haría un mejor balance entre inflación y crecimiento y creación de empleos. Sí. Por supuesto, pues la mayor velocidad pues es deseable, pero también hay que reconocer que ya estamos viendo resultados significativos. Sobra mencionar pues el gran éxito de la última subasta que se dio en materia de hidrocarburos, que fue un verdadero éxito. Entonces, la verdad es que yo creo que estamos tomando un buen paso y hay que sostenerlo. Agustín, tengo ya poco tiempo, 2 preguntas más. La primera es: el calendario de reuniones para el próximo año está un tanto más desfasado en esta ocasión respecto de las reuniones del FED en los Estados Unidos. ¿A qué obedece que ahora hay 2 semanas por ahí de desfase entre las reuniones del FED y las reuniones que ha elegido tener Banxico el próximo año? Bueno, es que para el año 2015 sí teníamos algunas fechas en que el Banco de México tomaba decisiones antes del FED. Entonces cambiamos el calendario a mitad del año y una vez que ya vimos las fechas nos quedaron medio apretadas nuestras reuniones. Para el año siguiente ya cubrimos con una holgura razonable el hecho de que nosotros siempre tomamos decisiones después de que las tome el FED, de tal forma que tengamos plena información. Sí.
El hecho de que hay una diferencia entre 1, 2 o 3 o 4 días entre la fecha de que toma decisiones el FED y el Banco de México no tiene mayor implicación y queremos mandar una señal por esa vía. El hecho es que esto nos permite pues tener más información, ver con más días, digamos, cuáles son las reacciones de los mercados a las posibles acciones del FED. El punto fundamental es que nosotros sepamos qué haya hecho el FED con anticipación a nuestra decisión y que todavía esa información sea vigente de tal forma que podamos tomar la mejor decisión posible. Y te pregunto finalmente, ¿cuáles son los riesgos más importantes con los que cierra la economía de México 2015? Bueno, yo diría que en general pues seguimos en un entorno económico global débil. El crecimiento económico mundial sigue revisándose a la baja. El precio de las mercancías básicas también sigue bajando, el precio del petróleo. Entonces eso pues más que nada nos fuerza a la reflexión de qué más podemos hacer para tener fuentes internas de crecimiento. Y bueno, ahí llegamos nuevamente al tema de las reformas estructurales. Entonces en este sentido sí debemos acelerarlas de tal forma que podamos llegar a una buena combinación de crecimiento económico más acelerado con estabilidad financiera. ¿Hay algo más que tú quieras añadir, doctor Carstens? Pues desearles feliz Navidad y un próspero año nuevo. Feliz Navidad también para ti, próspero año nuevo. Gracias, doctor Carstens, gobernador del Banco de México. Nos vemos en Davos. Allá estaremos. Gracias al doctor Agustín Carstens. Gracias, buenas noches.